En Libertad de Expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Enesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. El programa donde no necesitas ser experto en leyes para defender tu acceso a la justicia. Entrevistas con especialistas en cada materia. Pregunta, resuelve y da tu punto de vista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, Derecho para no abogados, porque todos tenemos derecho. Bien, pues esta vez, en esta tarde calurosa, que llueve, que se quita la lluvia y otra vez el sol arremete con toda su fuerza y naturaleza, pues aquí estamos presentes saludándolos desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, desde la cabina de Enesa Radio 97.3 de FM. Buenas tardes, amigo Edgar Landa. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos desde Enesa Radio 97.3 FM, su programa Derecho para no abogados, porque todos tenemos derecho. Este viernesito más, hablando de un poco de cultura jurídica, amigo, en el que, bueno, pues toca tocar temas importantes, temas que esperamos sean nutritivos. Les recordamos que ya nos pueden seguir por lo que es el Spotify, por lo que es el YouTube, pues ahora sí que para que puedan verlo por una u otra plataforma, amigo. No sé cómo ves esto. Es correcto, amigo, estamos creciendo, ya estamos ahora ya en YouTube, en la página de Enesa Radio, de igual manera por Spotify, para que todos nuestros seguidores estén pendientes de cada emisión que tenemos a bien ofrecerles viernes con viernes, y además toda la barra de programación de Enesa Radio. Claro que sí, y hay que apurarnos, hay que meter el pie al acelerador, porque como todo, pues urge aprender y el tema se nos va de volada, amigo. Hoy platícanos, ¿a quién tenemos de invitados? Bueno, ¿qué crees? Mira, que hoy tenemos unos temas bien interesantes acerca de la materia laboral. Laboral, perfecto. ¿Qué pasa cuando hay una conciliación perjudicial obligatoria? ¿Qué es? ¿Por qué se anuncia así? Y además de los tipos de procedimientos individuales en materia laboral. Y para eso, amigo, hoy invitamos a dos expertos. Ok, platícanos. Está como invitado el licenciado Eladio Saldívar López. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Y el licenciado César Edmundo Hernández Martínez, ambos abogados especialistas en materia laboral. Bienvenidos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, buena tarde. Pues, antes que nada quisiera agradecer la invitación que nos hace la estación de radio, y obviamente pues a todos los a los radioescuchas que están del otro lado del radio, ¿no? Pues el día de hoy vamos a tratar de explicar, como diría algún juez, en palabras cristianas, y yo le decía, bueno, ¿por qué en palabras cristianas? Me decía, pues para que todo el mundo lo entienda, porque aquí en México todos somos católicos y guadalupanos, ¿no? Bueno, trataremos de hacerlo lo más breve y lo más claro posible. Lo más digerible, ¿verdad? Es correcto. Lo más digerible, sí. Es correcto, toda vez que la naturaleza de esta emisión es que el derecho lo entiendan nuestros radioescuchas, que no son abogados. Sí, el ABC del derecho, ¿verdad? ABC, sí, sin letras chiquitas. Exacto. Y fíjate que no te había entendido. Dije, vamos a hablar del ¿cómo se llama? Del procedimiento de la mediación perjudicial o prejudicial. Yo dije. Es que es prejudicial, pero se entiende diferente. Sí, y tiene que ser así, porque hoy en día, pues lo que implica los cambios a la ley, ¿verdad? Dentro de lo que es la nueva, no es nueva ley federal del trabajo, porque sigue siendo la misma ley, pero cambia en la parte procesal, ¿no? Cambia en la parte procesal en el sentido de que nos apegamos a la oralidad, y obviamente en la naturaleza de los procedimientos orales, pues es tener una justicia más ágil, una justicia más expedita, y que puede ser que en algunos casos sí sea la situación en la cual tenemos como que procedimientos más ágiles, pero ello implica algunos cambios estructurales, como que
si bien ya existía o siempre ha existido esa parte de la conciliación, bueno, a lo mejor la mediación, y la conciliación, pero en este caso la conciliación, hoy se da de manera obligatoria, amigo. ¿Quieres iniciar un procedimiento laboral? Es necesario tener una conciliación, ¿no? Haber pasado por la etapa de conciliación. Exactamente. Haberlo intentado, ¿no? Exacto. ¿No es así? Puedes llegar a un convenio, puedes llegar a una no conciliación, puede darse el caso de que a lo mejor hasta la autoridad es incompetente, puede haber muchos casos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que se pase, como dices tú, por esta etapa, y eso es de lo que vamos a empezar a hablar en este día. Y bueno, pues aquí nuestro experto, el licenciado Eladio, nos va a hablar. Me acaban de despedir, licenciado. ¿Qué tengo que hacer como obrero que me acabo de quedar sin trabajo, dado que mi patrón me despidió? Ok. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración. A partir del 2019 hubo una modificación estructural de manera amplia a lo que es la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Se crea la conciliación como algo obligatorio, pero esa conciliación va tomada de la mano con la creación de la aplicación del nuevo sistema de justicia laboral, en la cual las juntas de conciliación y arbitraje, si bien es cierto que hoy en día todavía existen, vienen a desaparecer, tienen como tendencia a desaparecer. ¿Por qué? Porque se crean los tribunales laborales, en los cuales los tribunales laborales dan una paridad entre las partes contendientes, ¿sí? Pero previo a eso existe la obligatoriedad de entrar a una conciliación. ¿Esto qué es? Vamos a suponer en el ejemplo que nos comentas que viene un despido el día de hoy, ¿sí? En principio tienes que saber que tienes un periodo de 60 días, ¿sí? Para poder ir a la conciliación y a su vez, si es que no llegaste a ninguna conciliación, entablar el juicio laboral. ¿Esto cómo inicia? A partir de la reforma del 2019 se crean, ¿sí? La obligación en la ley se determina como un requisito obligatorio, ¿sí? Se crean los centros de conciliación. Cada uno de los estados o las entidades federativas crea sus propios centros de conciliación, al igual que la federación, ¿sí? Se crea la figura del conciliador, porque de hecho en la ley se establece que debe haber un conciliador que debe tener ciertas habilidades, ¿sí? Y ciertos requisitos para poder ser para poder ser conciliador. Asimismo se establece que el procedimiento de conciliación es obligatorio, ¿sí? ¿Esto cómo sucede? Podemos, tú a partir de que estás despedido y que ya sabes que tienes 60 días para poder iniciar tu proceso de conciliación, lo haces a través de una solicitud, ¿sí? Esa solicitud va directamente al centro de conciliación, ya sea local o federal, en la cual la solicitud que haces solamente son unos requisitos que te solicitan, como es tu nombre, ¿sí? El domicilio, el nombre del patrón, ¿sí? La fuente, el domicilio de la fuente del trabajo o del patrón, y te toman unos ciertos datos estadísticos, como cuáles son tu horario, tu salario, tu categoría. Solamente estadísticos. ¿Por qué? Porque en el procedimiento de la conciliación prejudicial, que es previo a la judicialización del juicio como tal, es un procedimiento netamente administrativo, en la cual haces la solicitud, insisto. Ya una vez que hiciste la solicitud, se genera una cita de conciliación. En esa cita de conciliación se le hace saber al patrón en el domicilio que tiene que hay señalada una audiencia, ¿sí? Para ir a conciliar el asunto de la persona de que se trate, que en este caso se le llama solicitante, ¿sí? Y al patrón se le llama requerido, ¿sí? No hay, insisto, no hay ningún procedimiento judicial como tal, porque no hay ofrecimiento de pruebas, no hay desahogo de pruebas, sino solamente se trata de llegar a una conciliación, como dirían, a llegar a una amigable composición, ¿sí? Obviamente en esta parte de la conciliación no se habla de la existencia del despido, sino se habla solamente de la existencia de una separación de la relación de trabajo. Ya una vez que se llega, ¿sí? Vamos a suponer que para esto la conciliación tiene un periodo de 45 días de vigencia, ¿sí? Una vez que hace la solicitud el trabajador,
el Centro de Conciliación tiene la obligación de señalarle la audiencia dentro de los siguientes 15 días y a su vez notificarle al patrón de la existencia de esa conciliación con un periodo mínimo de 5 días. Vamos a suponer que se lleva como libro de texto la notificación, que no hay ningún problema para la notificación, ya está citado el patrón, que se le llama requerido, ¿sí? Y se va a la cita de conciliación. Ya una vez en la cita de conciliación, se dice la ley que en este caso el solicitante, que es el trabajador, puede acudir solo o en compañía de una persona de su confianza. ¿Por qué? No se dice que esto debe ser su abogado, porque al final de cuentas, volvemos al principio del tema, no es un procedimiento jurisdiccional todavía, es un procedimiento administrativo en el cual se va a llevar ante un conciliador que hace las veces, en su caso, si es que el solicitante va solo, de defensor, ¿sí? O de persona de su confianza, ¿sí? Que le dice, oye, mira, vamos a llegar a una conciliación, te conviene, le hace una cuenta con relación en base a su salario, a su antigüedad, en sus condiciones de trabajo que tenía, ¿sí? Se llega a la cita de la conciliación. Regularmente los patrones, cuando van a la cita de conciliación, solamente van a escuchar, en muchas de las ocasiones, cuál es la propuesta del solicitante, ¿sí? No llevan ya, oye, bueno, pues sí, reconozco que te despedí, nunca lo van a hacer, pero no van preparados para tratar de ofrecer algo con relación a tratar de arreglar el asunto en la vía de la conciliación. Por eso es que la ley establece un periodo de 45 días naturales para el desahogo de esa confesión, de esa conciliación, ¿sí? Una vez que vamos a suponer que van a la primera cita, ¿sí? Y bueno, el patrón accede a lo mejor a las pretensiones del solicitante, se hace un convenio, ¿sí? Ese convenio toma la fuerza de una sentencia ejecutoriada. ¿Qué quiere decir esto? Que si el patrón incumple con ese convenio, se puede ejecutar en los tribunales laborales como si hubiese llevadose un juicio y hubiera ganado el solicitante, ahora trabajador, ¿sí? En esta parte de la conciliación es importante hacerles saber a los solicitantes, que son los trabajadores, que tienen que tener muy en claro varios aspectos, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos que tienen que tener muy en claro? Porque esos aspectos les van a ayudar para que una conciliación sea exitosa o no exitosa. ¿Cuáles? Que deben tener en cuenta el salario que realmente ganaban, el salario integrado. O sea, ¿cómo es esto? Es decir, no solamente porque vamos a suponer que dicen que ganaban 100 pesos, pero con algunas prestaciones que pudieran tener, como pueden ser bonos, comisiones, alguna otra prestación, vales, alguna otra prestación, esas integran para su salario. Entonces, su salario ya no es de 100 pesos, ya es de 125 pesos, sí, diarios. ¿Por qué? Porque regularmente el requerido, que es el patrón, va a decir, no, pues yo solamente te pago sobre la base de 100 pesos, ¿sí? Y esas particularidades, los conciliadores muchas de las veces no las toman en cuenta, porque ellos, en la gran mayoría de los centros de conciliación, las secretarías del trabajo de las entidades federativas, o en su caso la federal, ya tienen establecidos algunos formatos para el pago, para la realización de los convenios, ¿sí? Donde solamente les integran el salario, ¿sí? Y les dicen, bueno, tu patrón tienes que pagarle 45 días y más las prestaciones. Y los trabajadores dicen, bueno, pero ¿por qué 45 días? ¿Sí? 45 días porque obviamente en la gran mayoría de los conflictos laborales, al final de cuentas se llega a un arreglo, pero en la vía económica. ¿Qué es esto? ¿Sí? Que al trabajador aceptan darle un dinero y el trabajador acepta recibir ese dinero. Entonces, hay una regla no escrita en las juntas de conciliación que se ha traído ahora a los tribunales laborales, en los cuales se habla, bueno, yo quiero arreglar este asunto en la vía económica, dice el patrón, te ofrezco pagarte 45 días. ¿Por qué 45 y no 90? Que serían los 90, que serían lo que habla la indemnización constitucional, sí. Que es la ley laboral, ¿sí? Y dice, bueno, te pago los 45 porque no hemos llegado al fin de un juicio en el cual lo haya yo perdido o lo hayas ganado tú, trabajador. Entonces, para llegar a esa amigable composición, como dirían en la vía salomónica,
mitad y mitad, esos 90 días más las prestaciones, que obviamente esas prestaciones, yo les digo a los trabajadores, no son negociables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya son parte de derechos adquiridos que tienen con motivo del desarrollo de la relación de trabajo. Entonces, por eso es muy importante que los trabajadores, previo a ir al centro de conciliación, sepan exactamente cuánto ganan, cómo lo ganan y por qué lo ganan. Pues sí, fíjate que es una introducción bastante amplia y bastante nutritiva, lo que nos hace referencia, Lick, en el sentido de precisamente, ¿no? ¿Dónde surge esta necesidad de llegar a una mediación? Obviamente la conciliación, surge porque hay un conflicto, ¿verdad? Si no hubiera un conflicto, no estaríamos aquí. Sí, exactamente. Pero una vez que surge el conflicto, hoy la ley nos marca precisamente esa necesidad de llevar una sana composición en ese sentido, a efecto de poder establecer, ni me has ganado, ni te he ganado, oigo tus pretensiones, pero al mismo tiempo oigo lo que hace valer ahora sí que ¿cómo se llama? La persona que ocupa el servicio, el empleador, y entonces pues se genera solamente esa plática. No estamos obligados a nada, ni surte efectos absolutamente nada más que ver si se llega a un acuerdo. Pero aún así, ahorita vamos a ir a un pequeño corte y nos gustaría, Eli, que nos platicaras pues algo así como, porque si estamos en un plano de igualdad, o aún así el patrón sigue teniendo pues alguna ventaja dentro de esta conciliación, ¿verdad? Porque normalmente a la conciliación va el representante legal, a la conciliación va el patrón que cuenta con la capacidad para seguir mandando dentro de la conciliación, y precisamente como el trabajador pues se encuentra en cierta desventaja. Y entonces que si nos platiques un poquito ¿cuáles serían aquellas cosas que el trabajador sí debe de ir preparado, en el sentido de que si bien no hay nada a mi favor ni nada en contra, pero sí saber cómo llegar lo mejor preparado a una conciliación para estar preparado? Si te parece bien. ¿Qué te parece Claro que si sí. después de un corte lo analizamos con los invitados? Claro que sí. Así es que no se vayan preparando sus preguntas, y si han sido objeto de alguna situación laboral, pues no dejen de llamar, ¿no? No dejen de llamar y saquen sus dudas. Adelante. Después de un corte, regresamos. Vamos y regresamos. Escuchas Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. Este 6 de mayo, participa en el primer simulacro nacional del año. A las 11 de la mañana, cuando suene la alerta, pon pausa a tus actividades. Identifica tu ruta y evacúa con orden al punto de reunión, siguiendo las indicaciones del personal designado. La prevención es nuestra fuerza. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Bueno, pues regresamos a un segmento más de su programa favorito, Derecho para no abogados, porque todos tenemos derecho. Y pues el tema de hoy bien interesante, y que aquí nuestros invitados nos están poniendo las cosas claras cuando entramos en esta fase de conciliación, dada que pues, existe un conflicto entre la parte obrero-patronal, ¿verdad? Entonces, antes de irnos al corte, pues comentábamos con nuestros invitados que qué va sucediendo en esta primera etapa, cómo se va desenvolviendo, qué pasa cuando pues nadie está obligado, ni el patrón ni el trabajador, a aceptar los términos que ahí se trate, ¿no? Todas las cosas aquí son a voluntad de las partes. Sí, pero sin embargo, decíamos en un principio, el trabajador sigue estando en desventaja, claro. ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo el patrón, que está preparado con todo un capital, con toda una administración dentro de su negocio. Y aparte con su representante legal. Exacto, y llega alguien conocedor del derecho, porque el abogado puede llegar en representación del patrón y pues darle vuelta a las cosas, ¿no? Ahí es donde sí, me resultaría interesante, abogados, el que nos dijeran precisamente ustedes, que son especialistas en la materia laboral, cómo es que tengo que llegar preparado como trabajador. ¿En qué sentido? Uno, en el sentido de documentalmente, porque a lo mejor todavía no gano el juicio ni entro al pleito,
pero mi primer obstáculo es que ni siquiera puedo llegar a no saber quién es el patrón. Puedo llegar, o sea, a lo mejor tengo 2 o 3 patrones, a lo mejor hay una empresa que tiene 2 o 3 nombres, aquí se llama, no sé, productos de limpieza, ya por acá se llama servicios integrales de limpieza, o sea... Por allá consorcio de algo. Consorcio de... Y entonces, sí. Pero sobre todo también, algo que nos gustaría que nos dijeran es precisamente... ¿Qué es lo que decías tú? Hay derechos adquiridos que no se pueden negociar, ¿verdad? Como la parte de tu aguinaldo, como la parte de ciertas prestaciones. Vacaciones, eso no se puede negociar. Hay cosas que a lo mejor peleas, que no ganas, no has perdido. Pero otra parte es cómo se cuantifica. Es correcto. ¿No? ¿Cómo se cuantifica? Si nos pudieran dar claro luz en este sentido. Claro que sí. Volviendo a ese, en ese tópico... nosotros sugerimos siempre que algún trabajador nos consulta cuando pues es despedido. Nosotros lo que primero solicitamos es preguntarle, o sea, a ver, ¿sabes el nombre de tu patrón? No, pues que sí. ¿Tienes recibos de salario? No, pues tengo unos cuantos. Bueno, ¿por qué tienes unos cuantos? Bueno, porque a lo mejor no me los daban o me los mandaban por correo electrónico, ya no tengo ese correo electrónico, pero tengo uno viejo. Bueno, ok, ¿te pagaban cómo? ¿En efectivo? ¿Con transferencia? Regularmente hoy en día todo es transferencia ya. Entonces ahí tienen un elemento, ¿sí? Para poder determinar la existencia de que pues tenían un salario, ¿sí? Y podemos por ahí crear el nexo con quién es el que le depositaba, porque efectivamente hoy en día, ¿sí? Si bien es cierto que la figura del outsourcing está muy regulada, ya está regulada, pues en la práctica sigue operando de manera irregular. ¿Por qué me refiero de manera irregular? Vamos a suponer que tú te contratas con una empresa que se llama Servicios de Limpieza SASP, pero quien te paga es Servicios Integrales de Limpieza. Entonces ahí pues ya tienes una doble relación de trabajo, ¿sí? ¿Cómo la puedes acreditar? Si no tienes a lo mejor recibo, si no tienes credencial, si no tienes algún documento en el cual te hayan dado para vacaciones, o que te hayan dado una carta para ir a abrir la cuenta de banco, o que te hayan dado algo, alguna dirección, perdón, alguna instrucción por escrito, ¿sí? Entonces con las transferencias de los bancos, pues podemos determinar efectivamente quiénes son los patrones. Entonces ahí, pues ya no solamente tienes un patrón, ya tienes 2 patrones. ¿Por qué? Porque nuestra legislación, así como nuestra legislación laboral, para la existencia de la acreditación de la relación de trabajo, habla de 2 elementos, que es la subordinación y la dependencia económica. En este caso vamos a suponer en el ejemplo que pusimos, los servicios de limpieza es quien te ordena qué actividades hagas, y servicios integrales de limpieza es el que te paga. Entonces ahí tienes el elemento de la subordinación con una y el elemento de la dependencia económica con otra. Entonces eso es lo importante que nosotros les decimos a los trabajadores, que tienen que tener, pues a lo mejor no de toda la relación de trabajo, pero mínimo del último año o de los últimos 6 meses, que tengan sus documentos en regla. Insisto, los recibos de salario, alguna carta que le hayan dado, gafete. Con esos elementos, ¿sí? Su número de cuenta bancaria, que vayan e impriman un estado de cuenta para poder determinar efectivamente quién es su patrón. Vamos a suponer en este mismo caso, ya sabemos que son 2 empresas, las cuales pues existe una relación de trabajo con esas 2. Entonces vamos al centro de conciliación y a las 2 las señalamos como patrones. También es cierto que hay criterios hoy en día, y criterios de la Corte y criterios de los jueces, que pueden decir, bueno, ¿cómo es que le prestabas tus servicios a 2 patrones? Le prestaba yo el servicio a 2 patrones porque uno era el que me instruía y otro era el que me pagaba. Simplemente con eso para crear la realidad respecto del juicio, porque es importante que la vayan creando desde el centro de conciliación, porque vamos a suponer que solamente demandan a la primera quien les prestaba los servicios. Bueno, van al centro de conciliación, no llega a ningún arreglo. Entonces, cuando no se llega a ningún arreglo, el centro de conciliación tiene la obligación de expedir una constancia de no conciliación. Con esa constancia de no conciliación, entonces sí ya pueden acudir ante el juez competente en materia de trabajo a iniciar su procedimiento jurisdiccional con motivo del despido del que fueron objeto y que no llegaron a un arreglo en la vía de la conciliación.
y vamos a suponer que ustedes demandan solamente a una, ¿sí? Y dice, bueno, pues yo sí tenía yo relación de trabajo con él, pero ¿qué crees? La relación de trabajo no es conmigo. Perdón, no tenía yo relación de trabajo con él, la relación de trabajo no es conmigo, es con el quien le paga, ¿sí? Entonces, bueno, como no lo llamaste a la vía de la conciliación, el juez va a decir, mira, aquí de la contestación se desprende que tú tenías 2 patrones, entonces, en este momento, suspendo el procedimiento y ordeno que se vayan al centro de conciliación para que citen al segundo patrón, ¿sí? Y entonces ahí ya te vas poniendo piedritas en el zapato para poder demandar o para tener bien claro quién es tu patrón. También es cierto que hay muchos patrones que hoy en día pues hacen eso. Hoy algunos que ni siquiera les dan recibos, les pagan en mano, no les dan ningún gafete, no les dan ningún documento. Entonces, pues para eso los trabajadores pues tendrían que llevar testigos, ¿no? Y llevar los testigos pues a veces es ya en un juicio pues es un poco difícil, porque al final de cuentas el juicio va a depender de la existencia de lo que digan o del dicho de unas personas, cuando en realidad, aunque estamos en nuestro derecho laboral, todo el esquema de nuestro derecho que hay en este país, pues se habla que es derecho positivo. ¿Qué quiere decirse a derecho positivo? Pues que se configura, ¿sí? O se generan elementos documentales en todas y cada una de las materias para poder tener las pruebas suficientes. Por eso es que siempre les hacemos esa primera entrevista con las que tenemos con los trabajadores, o en este caso los solicitantes, les requerimos ese tipo de información, ¿sí? Uh-huh. Es importante, yo creo, que establecer cuál es el objetivo en este caso dentro de una demanda laboral, ¿no? Creo que finalmente, yo creo que demanda a todos los que conozcas, ¿no? Tú no sabes quién es tu patrón, tú si conoces al jefe de recursos humanos, que si tienes al gerente. Yo creo que alguno de esos va a decir, yo no soy el dueño es él, ¿no? Y entonces en una de esas alguien va a terminar siendo el dueño. Sí, o a quien resulte responsable de la moral, ¿no? Sí, bueno, eso era muy del estilo de los procedimientos anteriores ante las juntas de conciliación. Porque ahí podrías, como yo le digo, podrías demandar hasta el perico, ¿sí? Al gerente, al dueño, a la esposa del gerente o a tu jefe inmediato. Pero hoy en día ya no funciona de esa manera. Por eso es importante que los trabajadores tengan bien en claro quién es su patrón, ¿sí? Hay muchas, regularmente se ve esto en los centros de conciliación laboral locales, ¿sí? Porque hay muchas relaciones de trabajo, ¿sí? Irregulares. Así es. ¿Sí? No, hay muchas veces que los trabajadores no conocen ni siquiera quién les está pagando, ¿sí? Yo he visto el caso de que, por ejemplo, se contratan con una persona, ¿sí? Les paga a veces la esposa, o a veces les paga la de recursos humanos, o a veces les paga un familiar, ¿sí? De esa persona que aparentemente es su patrón. Obviamente esa es una práctica que se utiliza pues para la evasión de los impuestos, para la evasión de la inscripción al Seguro Social, que también es importante, que hay muchos trabajadores que también ahí entramos a otro tema. Hay muchos trabajadores que están inscritos en el Seguro Social, pero con el salario mínimo, cuando ganan 2 o 3 veces el salario mínimo, ¿sí? Y entonces eso va en detrimento de ellos, que al final de cuentas, bueno, ese es otro tema, pero también tiene que haber esa certidumbre de que efectivamente quién es el patrón, ¿sí? Podemos, como les digo, hay muchos elementos hoy en día que tenemos para poder determinar quién es el patrón. Insisto, si les pagan con transferencia, bueno, en el estado de cuenta a ver quién es. Si, por ejemplo, no sé, el ejemplo es el señor de la limpieza, como lo decíamos, lo van a mandar a que labore, no sé, a un hospital, pero el requisito que tiene el hospital es que le den una carta donde digan que él es trabajador de esa empresa. Con eso es suficiente, ¿sí? El trabajador tiene que allegarse de todos los medios documentales que pueda tener a su alcance. Hay veces que no los tiene, pero bueno, tiene que propugnar tenerlos. Uh-huh. En este caso, el centro de mediación o el centro de conciliación viene a ser un filtro para efecto de tener un procedimiento más apegado a lo que más objetivo, ¿verdad? Es decir, más direccionado a quien vamos a generar, con quien vamos a entablar esa controversia. Creo que esta primer parte tendría que ver mucho con establecer
primeramente una relación laboral. Es correcto. ¿No? En donde si establecemos una relación laboral, que en donde tenemos un patrón, hay un salario, hay actividades que se van a desarrollar, estoy a disposición de ese patrón en un tiempo y horario determinado, pues tenemos una relación laboral. Creo que esa es la parte importante, Lee. ¿Eso sería? Es correcto, sí, eso es lo primero. ¿Por qué digo esto? Porque a veces ya damos por sentadas cosas, pero por ejemplo hoy en día ya estando en un juicio laboral, el juez determina la existencia de hechos controvertidos y de hechos no controvertidos respecto de la litis o respecto de la controversia que hay en ese juicio laboral. Y hoy en día los jueces se fijan en todo, ¿no? Y se fijan hasta si alguien aceptó o negó la relación de trabajo, ¿sí? Uh-huh. Y dice, bueno, ya desde aquí estoy señalando que ya hay un hecho a veces no controvertido y a veces controvertido. Pero la gran mayoría de las veces es no controvertido porque quien está contestando la demanda o a quien le atribuyen la calidad de patrón acepta la existencia de que hay una relación de trabajo, a lo mejor por los elementos que hay de prueba que ya se tienen que ofrecer desde el inicio, desde la propia demanda. Sí, porque de alguna manera si se acredita la relación laboral, lo demás será si ganabas, no ganabas, si trabajabas, no trabajabas, o bien si efectivamente hay despido o no hay despido. Es correcto, ¿no? Desde la emisión de la no conciliación. De la constancia de no conciliación. De la constancia de no conciliación, ya se acredita ahí la relación laboral. Y es correcto. Ya lo demás es un requisito para iniciar. Exactamente. La demanda, ya el objetivo dentro de probar serían otras cosas, como decías, ¿no? Hay veces que no tenemos contrato laboral y cuando no tenemos un contrato, pero tenemos testigos, ¿no? O en donde pueden ser de la misma empresa, fuera de la empresa, y en donde de alguna manera lo que va a hacer ahora es acreditar sería mis actividades dentro de la empresa, ¿no? Sí, o algún elemento indirecto, como podría ser a lo mejor un gafete, una autorización de entrada, una autorización de salida, fotos, incluso fotografías ¿no? dentro de la empresa, ¿no? En eventos de la empresa. Para que vean lo importante en la selfie. Sí. A nosotros nos platicaban, por decir, en caso de de la doméstica, es que hubo jueces que han sentenciado con el dicho de la doméstica que especifica cada cosa en qué lugar se encuentra. Entonces es muy importante también las descripciones. Qué interesante, amigo, pero tenemos que ir un corte, amigo. Sí, ¿y te parece bien? Sí, porque hoy tenemos que tocar un punto de manera a lo mejor esto va a ser como cultura general el día de hoy, en el sentido de que una vez que establezcamos esto, de que ya tenemos una mediación y que sabemos que es obligatoria, creo que la parte consecuente es saber qué tipo de conflictos puedo enfrentar, ¿no? Porque precisamente en ese catálogo de juicios que puedo yo tener, la gente nos gustaría que se llevaran el día de hoy qué tipo de procedimientos, ¿no? Hace un poco tiempo llegaba una persona y nos decía, oye, ¿sabes qué? Fíjate que falleció mi esposo y quiero meter una demanda, pero no sé qué tipo de demanda sea. Entonces, ¿qué sería, no? O sea, para que me entreguen los recursos destinados de una indemnización. Y entonces precisamente entramos en un conflicto porque no todos los conflictos laborales pues tienen que ver precisamente con despidos. Así es, hay procedimientos especiales y ordinarios. Para procesales o voluntarios o especiales, ordinarios, y esa parte es la que sería importante que las personas se llevaran, ¿no? Como de cultura general y de manera general, es a qué tipo de procedimiento me puedo enfrentar. ¿Y qué te parece si después de un corte nuestros invitados nos lo aclaran? Perfecto. Vamos y regresamos. Vamos y volvemos. Escuchas Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. Don Toño, será un placer cerrar el trato y entregarle las llaves de su nueva casa. Solo permítame su credencial para votar. ¿Mi credencial para votar? Híjole, no he ido por ella al módulo. Que no te pase lo mismo que a Don Toño. Si tramitaste tu credencial para votar y no la has recogido, acude al módulo donde la solicitaste. Lleva el comprobante e identifícate con tus huellas dactilares. El INE trabaja para que puedas identificarte y ejercer tu derecho a decidir. El futuro se escribe con tu participación. INE.
Escuchas en esa radio 97.3 FM. Bueno, y regresamos a un segmento más de su programa favorito, Derecho para No Abogados, porque todos tenemos derecho. Agradeciendo a nuestro amigo Abraham en Controles por su valioso apoyo ahí con los botoncitos, amigo. Ya sí, amigo, si no tendría vida la radio y no nos escucharían en todos lados, amigo, ¿no? Es correcto, amigo. Y bueno, pues a ver a nuestros radioescuchas que ya vayan poniendo sus preguntas ahí en el chat, para que nuestros invitados puedan responderles y aclarar todas las dudas que ustedes pudieran tener. El tema es muy amplio y quisiera, abogados, que nos pudieran establecer precisamente a qué me enfrento, ¿no? ¿Cómo saber cuando estoy en presencia de un juicio especial, de un juicio, o sea, porque no lo sé, o sea, pues, meramente soy un trabajador y desconozco y yo solamente sé que tengo que demandar, pero no sé qué tengo que demandar? ¿Cómo saber en presencia de qué estoy? Y precisamente para no entrar en una confusión y que el día de mañana, cuando yo tenga un conflicto, pues no vaya perdido en el espacio del derecho. Claro, ok, lo vamos a comentar. Tenemos que tomar en cuenta que cuando existe un despido, sea un despido en general, vamos a ponerle, ahí es donde tienen que acudir al centro de conciliación que les corresponda, ¿no? Puede ser local o puede ser federal, ¿sí? Por el despido solamente vas al centro de conciliación. Esa es la especialización del centro de conciliación, tratar conciliaciones por cuestiones de despido, ¿sí? Ahora bien, la ley hace excepciones donde no tienes que ir al centro de conciliación y puedes presentar la demanda de manera directa. Estas son 4 excepciones. La primera es casos de discriminación o de acoso laboral, ¿sí? Vamos a poner en el caso de la discriminación, vamos a suponer que tú estás trabajando en una empresa y tienes un compañero que pues tiene la misma categoría que tú, pero resulta que viene un aumento, ¿sí? Viene un aumento de salario, vienen haciendo lo mismo. Tú tienes mayor capacidad que tu compañero, pero a tu compañero deciden darle, ¿sí?, el ascenso escalafonario. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu compañero es soltero o porque es más servicial. Entonces ahí podríamos decir que entras en una cuestión de discriminación, ¿sí? Esa cuestión es una cuestión muy, muy difícil de tratar y muy difícil a lo mejor a veces de acreditar. Pero en el caso de que tú tengas los elementos necesarios, ¿sí?, puedes ir directamente al juicio laboral por cuestiones de discriminación. Otra, el acoso laboral, ¿sí? Sabemos que hay hoy en día la figura de la violencia de género, pues está se está desarrollando, pero a veces es muy importante tener en vista en qué momento te sientes acosado de manera de tu trabajo, ¿no? Regularmente el ejemplo más clásico, ¿cuál es, no? El de la que hay una compañera mujer y el representante del patrón o el jefe es hombre y bueno, pues pide algunos favores de otra índole que no sean laborales y bueno, pues ahí hay y si no los otorga, bueno, pues puede ser despedida, pueden bajarle el salario, pueden hacer muchas cosas simplemente por la cuestión del acoso. Ahí no hay necesidad de que vayas al centro de conciliación. La demanda es directa y el juez tiene la obligación de aceptarla. Es más, y una vez que la acepta, ese asunto se vuelve confidencial. No hay publicación de datos personales, no hay ni siquiera a veces ni publicaciones de las actas mínimas de la audiencia, ni nada, porque se trata de cuestiones de discriminación o de acoso laboral. El segundo sería de la designación de beneficiarios por muerte. Vamos a suponer que hay un trabajador que se accidenta y con motivo del accidente muere. Entonces su esposa o sus hijos o quienes fueran sus dependientes económicos pueden ir al juez de manera directa a través de la demanda a demandar los beneficios de la muerte, como pueden ser, bueno, sus alcances, lo que son sus vacaciones, su prima vacacional, su aguinaldo, la prima de antigüedad, si hubo alguna, si la muerte fue con motivo del desarrollo de las labores, la indemnización. Esa demanda es de manera directa.
¿sí? Obviamente aquí en estos casos, pues es la existencia que quien tiene que demandar es diferente a la materia civil. Quien tiene que demandar es quien era el dependiente económico del trabajador, ¿sí? Vamos a suponer que si la esposa solamente se dedicaba al hogar, bueno, pues la esposa, o que si tiene un hijo menor, pero la esposa trabajaba, bueno, el que va a demandar es el hijo menor representado por la mamá, ¿sí? O por el papá, según sea el caso. Y prestaciones de seguridad social. Vamos a suponer que tú ya entras a trabajar y tienes un salario, ganas 330 pesos diarios. Y resulta que a ti te inscriben con un salario menor o con el salario mínimo. Y obviamente pues eso viene en detrimento de todo lo que te genera, ¿sí? Las cotizaciones pagadas de manera correcta, porque eso te puede haber una injerencia para poder adquirir un crédito para una vivienda, para poder adquirir un crédito para muebles a través del Fonacot, o para poder generar las cotizaciones reales si es que vas a llegar a tu periodo de la jubilación. Entonces, por eso la demanda es de manera directa. Y una más, pero que ya no se trata por cuestiones individuales, sino por cuestiones grupales sindicales, que es violación a la libertad sindical. Esas son las 4 excepciones que maneja la ley. Y en este caso, fíjate que, bueno, tú nos dices, bueno, aquí ya no es necesario irnos a la conciliación, te puedes directamente ir a una demanda, pero de alguna manera, digo, también hay jóvenes o hay abogados litigantes que nos escuchan, y en este caso dicen, bueno, o sea, sí está bien, pero si se trata de una cuestión de una prestación laboral, ¿no? O sea, nadie me está corriendo, ¿no? Nadie me está corriendo, pero no le están pagando la prestación que requiere al trabajador, o no le están reconociendo solamente su antigüedad. Entonces creo que esa es la parte que me gustaría tocar, en el sentido de que, bueno, hay juicios precisamente que son ordinarios, y que el juicio ordinario consiste de la parte escrita, en donde tenemos una demanda, una contestación, tenemos 2 audiencias, una preliminar, una de juicio, en donde se desahogan pruebas y se acredita. Ese sería como el juicio ordinario. Es correcto. Y el juicio especial, donde de alguna manera se requieren determinaciones más prontas y los procedimientos son más concretos. Es más, a lo mejor hasta en una audiencia podemos abreviar varias de las situaciones que en un juicio ordinario veríamos en diferentes audiencias. Es correcto. ¿Cómo determinaríamos qué procedimientos ventilar por un lado y ventilar por el otro? Y lo importante que puede ser, porque a lo mejor si yo no voy preparado y de repente pienso que voy dirigido a un juicio de un tipo y de repente estoy en otro y no llevo esa preparación, pues por ahí puedo andar perdiendo todo el procedimiento por no saber ¿Qué tipo de demanda? Tipo de juicio sí, oye, digo, esas 4 excepciones son las que maneja la ley. Hoy en día los jueces son muy enfáticos en esa parte. Digo, todavía tenemos, a pesar de que ya la reforma que es del 2019, prácticamente estamos hablando que ya tenemos pues 7 años de esa reforma, ¿sí? Pero en realidad los tribunales laborales tienen funcionando alrededor de 5 años, casi 6. Hoy en día los jueces ponen especial atención en qué es lo que se pide en la vía de la demanda. Si por ejemplo él nota una cuestión que haya que hay una deficiencia en la demanda, que no es clara, que no es concreta, viene una prevención para que tú la desahogues y le des los elementos al juez. Entonces, en este caso, digo, en el caso, vamos a suponer el caso que ponías de que, bueno, no me están pagando algún tipo de prestación, bueno, eso para mí sería un juicio ordinario, porque al final de cuentas es una cuestión, ¿sí?, que deviene o que se deriva de la existencia de la relación de trabajo, ¿sí?, que a lo mejor no me están considerando el pago de esa prestación, pero si esa prestación no es de seguridad social, tenemos que ir al juicio ordinario, ya no hay juicios especiales. Regularmente lo que vemos, porque déjenme decirles que en el universo de los juicios ya en los tribunales laborales hay muy pocos juicios por la cuestión de discriminación y de acoso laboral, ¿sí? Esos juicios los tocan con pinzas los jueces, ¿sí? Porque obviamente ellos, al final de cuentas, si hablamos de discriminación o de acoso, estamos hablando de que esa figura se puede convertir en una violencia de género. Entonces, como consecuencia de eso, ellos los tratan muy, muy, muy especial, decimos que hasta con pinzas, ¿no? Uh-huh. Y hay muy pocos juicios porque, insisto, aquí y ahora en los juicios laborales ya hay una paridad
¿sí? Si bien es cierto que todavía hay, es una cuestión de orden social, el derecho del trabajo es un derecho social, también es cierto que ya en la cuestión jurisdiccional del desahogo del juicio, ya el trabajador sí efectivamente tiene alguna cierta ventaja, pero también ya en lo que dice, cómo lo dice y cómo lo puede probar, también ya tiene una paridad con la demandada. La demandada sigue teniendo, que es el patrón, sigue teniendo muchas cargas de prueba, ¿no? 784 y 804 de la ley laboral, que debe tener los contratos, las tarjetas de asistencia, el pago de los salarios, el pago de las que le otorgó vacaciones, el pago de todas las prestaciones. Se supone que él tiene los elementos, porque hasta la ley le obliga que cuando hay una terminación de la relación de trabajo, que no sea a través de juicio, sino que sea voluntaria o que deje ir, más bien que sea voluntaria, tiene la obligación de conservar 5 años toda la documentación que acredite esas cuestiones, ¿no? Entonces, en este caso, el juicio ordinario siempre lo vamos a determinar a través de la acción que podemos ejercitar, ¿sí? Si es una acción de despido, es un juicio ordinario. Si es alguna diferencia del pago de alguna prestación con motivo del desarrollo de la relación de trabajo, es un juicio ordinario. Si es alguna prestación de seguridad social, insisto, que no lo inscribieron en tiempo, que no lo al Seguro Social, que no lo inscribieron con el salario real, que no se están pagando las cotizaciones, o que las cotizaciones se están pagando de manera parcial, o que hubo una desafiliación de parte del patrón al trabajador en el Seguro Social. Entonces esas prestaciones son de seguridad social y esas sí no necesitan ir al centro de conciliación. De manera directa vamos al juez, ¿sí? Y el juez, aún así, de todos modos, nos va a decir, bueno, tienes que acreditarme si te inscribieron, ¿por qué no te inscribieron? ¿Por qué dices que con el salario que no es el real? ¿Sí? Si te dieron de baja, bueno, ¿cuándo te dieron de baja? ¿Por qué te dieron de baja? Entonces es importante que el trabajador pues tenga todos sus elementos. Hoy en día es muy fácil. Por ejemplo, los jueces, ofrecemos nosotros un informe al Seguro Social, a lo mejor para decir, porque hay discrepancia en la cuestión de la fecha de inscripción, sí. O de la fecha de ingreso, ¿no? Del trabajo. Entonces ofrecemos un informe al Seguro Social. Y hoy en día, pues a través de los medios digitales, ¿sí?, luego puedes acceder y entras al Seguro Social, y ya el Seguro Social, si tú le pides que te dé tu hoja de cotizaciones, te la da, y te la da completa. Ya no hay necesidad a veces de pedir el informe. Se pide el informe para confirmar la formalidad de que estás ofreciéndolo como prueba, ¿sí? Para confirmar la veracidad de esa información que tú estás proporcionando. Pero al final de cuentas el juez dice, hay muchos jueces que dicen, yo lo puedo solicitar, ¿sí? Y lo solicito. Lo dice en la audiencia preliminar, o dice en la audiencia preliminar, a ver, parte a quien lo ofrezca, parte actora o parte demandada, te advierto que lo tienes que ofrecer el día de la audiencia de juicio, ¿sí?, para que podamos aquí dar vista con ese hoja de cotizaciones o ese informe que da el Seguro Social, ¿no? Entonces, digo, hoy en día hay muchos elementos ya que pueden utilizar los trabajadores para tener todos sus documentos en orden. Sí. Y bueno, pues vamos conociendo un poquito en ese sentido de esta gama de procedimientos, ¿no? Y que precisamente nos llevan a ir aterrizando qué puedo ir ventilando por una vía, qué puedo ir ventilando por otra, y que de alguna manera el trabajador, ante esta oscuridad del conocimiento de la ley, pues puede llegar a tomar luz, ¿no? Y que por último, antes de llegar a la siguiente etapa, licenciado, pues nos gustaría que nos explicaras a grosso modo qué es un procedimiento para procesal o voluntario, ¿no? Que es mucho de los procedimientos que a veces llegan a ocupar los mismos patrones para cuando el trabajador se niega a ser pues notificado, ¿no? De que va a ser objeto de despido. Es correcto. Estos los procedimientos como comúnmente se llaman para procesales o voluntarios. Aquí en la materia de trabajo, sí, puede haber una gama de algunos elementos, bueno, de algunos particulares, pero en realidad solamente la gran mayoría se refiere a las cuestiones de las rescisiones. ¿La rescisión qué es? La rescisión es la terminación anticipada y justificada de la relación de trabajo de parte del patrón hacia el trabajador. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo maneja ciertas directrices, cuál podría ser motivo
de una rescisión, o sea, ciertas conductas que el trabajador puede actualizar en su contra, sí, como faltar de más de 3 veces de manera reiterada, de manera consuetudinaria en un periodo de 30 días, faltarle al respeto al patrón, iniciar una riña, engañar al patrón. Ahí hay un catálogo, sí. Entonces vamos a suponer que el trabajador entra en la más común, que es las faltas injustificadas de asistencia, sí. Más de 3 faltas injustificadas de asistencia en un periodo de 30 días. ¿Qué es esto? Vamos a suponer, porque muchos trabajadores lo confirman, piensan que es el abandono de trabajo. No, el abandono de trabajo es otra cosa. Vamos a suponer que un trabajador tiene una jornada de labores de lunes a sábado y falta lunes, martes, miércoles y jueves. Ya el viernes, que sería su quinta falta, y vamos a suponer que ese día se presentó a laborar, pues ya no interrumpió la prescripción o ya no interrumpió las faltas porque ya generó esas 4 faltas de manera reiterada en un periodo de 30 días. Entonces ya al quinto día, aunque se haya presentado a trabajar, el patrón ya puede rescindirle. Y vamos a decir que el patrón decide rescindirle, ¿sí? Y le dice, bueno, el patrón tiene la obligación de decirle, bueno, ok, faltaste estos días a tus labores de manera injustificada, necesito que me justifiques el por qué no viniste. Tenías incapacidad, fuiste al médico, y vamos a suponer que el trabajador no logra acreditar el por qué faltó esos 4 días. Entonces el patrón dice, bueno, pues decido rescindirte, darte por terminada la relación de trabajo de manera anticipada, de manera justificada, y te doy el aviso de rescisión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que te doy, como dicen los trabajadores, tu despido por escrito, ¿sí? Y el trabajador dice, pues yo no te lo voy a recibir, porque muchas de las veces piensan que el no recibiendo o el negarse a que le entreguen ese documento, pues con eso ya tienen a lo mejor algún salvoconducto, alguna salvedad, pero no, siempre es en detrimento de ellos. Nosotros siempre les decimos, si te van a rescindir, recíbelo. ¿Por qué? Porque es mejor, porque ya en el juicio el patrón tiene la obligación de acreditar lo que que tú cometiste para rescindirte de manera justificada. Y entonces ahí entramos a otro tema, pero bueno, ya sería un tema de otra plática, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el trabajador le dice, no te lo voy a recibir. Ah, perfecto. No me lo recibas. Entonces el patrón tiene la obligación que en los siguientes 5 días, ¿sí?, tiene que ir ante el juez y decirle, mira juez, yo tengo una relación de trabajo con fulano de tal, él incurrió en estas faltas injustificadas de asistencia y por tanto quise rescindirle con tal fecha y se negó a recibirlo. Y ahí inicia el procedimiento paraprocesal o voluntario. ¿Cuál es? Que el patrón le solicita al juez, le notifique al trabajador, ¿sí?, de que la relación de trabajo se dio por terminada. Regularmente los procesos paraprocesales tampoco tienen controversia, tampoco hay ofrecimiento de pruebas, tampoco hay desahogo de las mismas, sino solamente es un procedimiento voluntario donde el que está solicitándolo le está diciendo su voluntad, ¿sí?, de que al juez, de que sucedió tal cosa, en este caso la rescisión, y que el juez tiene la obligación de notificarle para decirle al trabajador, mira, te estoy notificando de que incurriste en alguna causal de rescisión, ya ve tú y defiéndete, ¿no? Claro. Bueno, qué interesante, amigo, para que también todos nuestros radioescuchas que de alguna manera prestan sus servicios a alguna empresa, pues pues ahora sí que tengan la ciencia y la paciencia de documentar todo su trabajo, de juntar sus recibos y todo aquello que lo relacione con sus empresas. Sí, que de alguna manera es importante que se tengan claras las figuras, amigo. Yo creo que, imagínate que estés en una situación en la que tú renuncies, en una situación de despido, una situación de rescisión, y a veces pensamos que tenemos los mismos derechos en todos los casos, ¿no? No, y no es así. Cuando cada una de esas circunstancias me da derechos y situaciones distintas, ¿no? Claro. Entonces creo que es importante el hecho de conocer que bueno, ante estas cuestiones vamos a tener resultados que deben ser dilucidados por un especialista. Es decir, el especialista es el que te debe de dar el parámetro, porque uno se perdería ante la ley, amigo, ¿sí? Claro. Es muy común que llegan y dicen, es que me despidieron y tengo derecho a ¿cómo se llama? A 3 meses, 20 días, 12 días. Es decir, llegas con una confusión porque la ley te habla de una serie de supuestos jurídicos en los cuales tú puedes caer. Pero si no lo tienes claro, pues vas a estar peleando cosas
que no van a prosperar, que no va a haber congruencia entre lo que tú pides, entre tu situación y lo que estás pidiendo, ¿no? Entonces creo que esa parte es la que debe de ser aclarada precisamente por un especialista. Sí, o sea, tienes razón, porque por ejemplo en la generalidad, yo le digo en la generalidad y culturalmente, pues tenemos un problema porque, por ejemplo, si un trabajador es despedido, no falta el compañero que le diga, no, pues es que te tienen que dar 3 meses, 20 días, 12 días, salarios caídos y no sé qué tanta cosa. Sí, hay algunas prestaciones que reclamas que pueden ser procedentes y hay otras que no son procedentes, ¿no? Porque, por ejemplo, hablan de la existencia de los trabajadores que los tienen que liquidar, ¿sí? Y la ley laboral no habla de liquidación, es más, la figura de liquidación en la ley laboral no existe. La ley laboral habla de indemnizaciones, ¿sí? Que se ha dado por la práctica, que existe un finiquito y que existe una liquidación, bueno, eso es otra cosa, pero al final de cuentas, si vamos a una cuestión del texto de la ley, el texto de la ley no habla de liquidaciones, habla de indemnizaciones, ¿no? Y tienen la falsa creencia los trabajadores que con motivo de cualquier despido, ¿sí?, les tienen que pagar 3 meses, 20 días, 12 días, y piensan, pues que, perdón lo que voy a decir, que pues de ahí se van a hacer ricos, ¿no? Ajá. Y muchas de las veces no es así, ¿no? Porque todo va a ir en función del salario que tengan, de la antigüedad que tengan. A mí me han llegado trabajadores y me dicen, ¿a poco por 5 años que trabajé, qué estamos peleando por 5 años que trabajé? No, espérate, o sea, durante esos 5 años te estuvieron pagando. Aquí vamos a demandar por la cuestión del despido, de aquí para adelante. Así ¿sí? es. No es por lo anterior, ¿no? Entonces es esa falsa idea que tienen los trabajadores de esa situación, ¿no? Ya nosotros a veces cuando les hablamos ya de lo que pueden reclamar, así como que hay algunos que dicen, pues es que yo esperaba que tanto. No, o sea, hay que ponerlos en contexto real, porque si no, es donde vienen los problemas, ¿no? Sí, cada situación es un traje a la medida, en el sentido de que tus situaciones laborales son únicas, ¿no? Son particulares. Sí, ¿no? Claro. No es lo mismo un trabajador, a lo mejor de alguna tienda de conveniencia, o no sé, un ejemplo, Liverpool, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de que son empresas que son fuertes, que tienen un contrato colectivo de trabajo, que te dan incluso que si hay una situación de terminación de separación, o sea, están a veces hasta por encima de la ley, a veces por encima de la ley esas liquidaciones, a una situación de contexto de trabajar para una persona que tiene un pequeño comercio, en donde obviamente esa terminación va a ser diferente. Entonces, creo que es importante el hecho de conocer quién es tu empleador, qué tipo de prestaciones tenías o no establecidas dentro de tu relación laboral, porque también va a partir de eso, ¿no? Incluso si eres un trabajador por honorarios, si eres un trabajador que estaba de base, de confianza, cada circunstancia hace que tu valoración al momento de una separación laboral tenga que ser analizada de manera independiente por un experto. Licenciado, ¿dónde los pueden encontrar en este caso ustedes? Nosotros tenemos las redes sociales aquí, adelante con el licenciado. Nos encontramos en Facebook como Hernández y Asociados, en TikTok también como Hernández y Asociados, igual en Instagram. Nos podemos encontrar, o en el WhatsApp, que les comparto mi número, es 729-808-1705. O en el 55-3907-9490. Claro, porque en Derecho para No Abogados, amigo, creo que parte de nuestro objetivo es impulsar al gremio jurídico, ¿no? O sea, no necesitamos tener a los super jurisconsultos, o decían en la escuela, las vacas sagradas, ¿verdad? O sea, hoy en día sabemos que el litigio requiere de experiencia, el litigio requiere de dedicación. Dicen por ahí, hay quien se dedica al derecho penal, hay quien se dedica al derecho laboral, y creo que lo importante es ir con el especialista y con aquel que demuestra esa experiencia, ¿no? Porque va a ser necesario. Hoy en los juicios orales, amigo, es súper notorio saber quién sabe y quién no sabe. Y además hay una cuestión que también que debemos tomar en cuenta, que todas las ramas del derecho, pero principalmente en la materia de trabajo, se está haciendo dinámica. ¿Por qué? Porque esos viejos criterios que existían antes de los nuevos tribunales, bueno, de los tribunales laborales, ya muchos se están yendo en desuso, ¿sí?
o ya no son explorados porque pues ya son materia que ya está estudiada y ya está determinada. Entonces ahora tenemos que ir con los nuevos criterios, como dice el licenciado. Los juicios orales ahora te da esa dinámica y esa facultad de poder ir haciendo lo que tengas que hacer, pero hasta eso con el especialista, porque si no lo sabes, pues perdón, el juez tiene la facultad. En un juicio laboral ya nos tocó verlo, donde despidieron prácticamente al representante del trabajador y tuvieron que traer a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que representara al trabajador, porque el juez denotó que la persona que iba como su representante pues conocía a medias la materia, ¿no? Muy bien. Pues hoy hemos cumplido. Licenciado, ¿algún punto con el que usted quisiera cerrar el tema el día de hoy? Dos puntos de vista le pediríamos, uno para el público en general y otro para aquellos litigantes que hoy nos escuchan dentro del tema que hoy analizamos. Sí, muchas gracias. Pues para el público en general, como ya lo dijimos, pues que para aquellos trabajadores que no tienen pues que no le dan la importancia a tener sus documentos, ténganlos, porque son importantes. ¿Sí? No y para nuestros colegas que ya sea que representen a trabajadores o que representen empresas, pues que no vayamos a los centros de conciliación a ver qué es lo que nos van a pedir, no, que ya vayamos con una propuesta con los elementos que nos proporcionó el trabajador o la empresa, porque solamente así podemos llegar a lo mejor a una buena conciliación, porque sabemos que en los centros de conciliación, perdón lo que voy a decir, desgraciadamente así es, solamente los conciliadores se dedican a hacer cuentas, ¿sí? Sin tomar en cuenta los matices que puede existir en esa relación de trabajo que le están presentando un conflicto. Eso sería yo lo que podría yo recomendarles. Ok, licenciado, un punto de vista final. Que todos tenemos el derecho de pelear por lo que nos corresponde a cada uno, y que yo creo que nada es imposible en esta vida, y que deben de tomar en cuenta que sí deben de ir asistidos de un abogado. Principalmente a los trabajadores. Exactamente. Licenciado, pues para mí el único comentario es que nada está ganado y nada está perdido, ¿verdad? O sea, sino todo lo contrario. Lo que dicen es que mientras haya empresa o trabajadores va a haber juicios. Entonces, es correcto. Bueno, amigo, pues no queda más que despedirnos, agradecer a nuestro público que semana tras semana nos presta sus oídos, nos presta su atención. De igual manera al Instituto de Capacitación Técnica Profesional y de Posgrado, en donde pues ya estamos impartiendo clases, diplomados, y amigo, ya estamos ahí bien avanzados. Invitamos a toda la gente interesada a darse una vueltecita, preguntar por los cursos y diplomados que se están ofreciendo, y pues bueno, apúntense. Sí, y saludar a todos los que se conectaron el día de hoy. Y bueno, ya no alcanzamos a leer sus comentarios, pero sin embargo ahí los estaremos contestando en el transcurso del día. ¿Sale? Claro que sí. Bueno, nos vemos hasta la próxima, con la siguiente semana con otro gran tema. Y por ahí tenemos técnicas de litigación, lo adelanto, amigo. ¿Sale? Lo adelantas, amigo. Y viene el licenciado Ángel Saucedo. Ángel Saucedo con técnicas de litigación para la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Muchas gracias, hasta luego. I fall in love too easily. I fall in love too easily. En Derecho para No Abogados, agradecemos tu tiempo y tu participación. Esperamos que tus dudas hayan quedado resueltas y te esperamos en nuestro próximo programa.